es el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Este es su programa, El Rey de Gloria. Y estamos bendecidísimos de compartir con usted, sea cual sea el medio que usted nos está sintonizando, sea a través de YouTube, sea a través de Facebook, o sea de cualquiera de las plataformas de redes sociales. También quizá nos estés viendo a través de Nativa TV en cualquiera de los horarios, ya sea en vivo a las 4 de la tarde o en una retransmisión a las 8 de la mañana. Te damos la bienvenida y agradecemos a Dios por esta oportunidad extraordinaria que nos da de seguir inmersos en la palabra del Señor, amado pastor, en este Salmo 24. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y en lo que a nosotros respecta, queremos deleitarnos en lo que ha salido de la boca y de la creación de nuestro Dios. Esta bendita palabra, herencia a la que todos tenemos acceso, no solamente es nuestra, es de todos los que se acerquen al Señor. Amén. Entonces volvemos al Salmo 24, esta vez al verso 6, que dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aquí queremos aportar algo muy rápido, pero ayúdenos con este pequeño detalle, pero de pronto sea importante. La primera afirmación es: tal es la generación de los que le buscan. Usted puede ver eso, es un poco impersonal. Está en un tiempo como muy abierto. Tal es la generación de los que le buscan. Algo así como que usted diga: ¿quiénes quieren venir a mi casa? Así es. Es esa expresión abierta. Pero la segunda parte tiene dos progresiones, dos escalones para acercarse al Señor. De los que buscan tu rostro. Ya no solamente es impersonal, ya ahora habla del rostro. Tema que estuvimos trabajando el día de ayer. Y después agrega algo más personal. Oh Dios de Jacob. Porque lo que está diciéndonos el salmista no es de cualquier Dios. Así del es. Dios que está hablando, que debemos de acercarnos, es el Dios que tuvo Jacob. Amén. Y hoy vamos a describir quién era este hombre. Vamos a tratar de entender, oh Dios de Jacob. Es interesante porque Jacob se vuelve acá un hombre que marca una tendencia tan extraordinaria que se siente dueño del Creador. Y pastor y amable, amado y amada que nos mira y nos escucha en su casa. Cuando el Señor se le presenta a Moisés más adelante, ¿y quién diré que me ha hablado? ¿Quién eres tú? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Dios de Jacob. Es una forma de expresar que Él es un Dios de vivo y de vivos, pero nos hace una puntualización muy definida. Jacob es su siervo y es su hijo. Amén. Entonces, mira, cuando Dios habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, estamos hablando de un Dios multigeneracional. Porque cuando Dios piensa en nosotros, piensa en nuestras generaciones. Dios no solamente te está viendo a ti, está viendo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero, incluso, pastor, cuando habla de las bendiciones en Éxodo 20, amén, dice que las bendiciones alcanzarán hasta las 1000 generaciones. 1000 generaciones. Pero acá quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué cuando está hablando del rey de justicia? Porque esta es la sección que acabamos acá y que después del Dios de Jacob hay un silencio. ¿Ves? Hay un Selah. Que significa un silencio en la música y va un cambio a otro tema. Entonces, antes de ir a ese cambio, la pregunta es: ¿por qué no dijo el Dios de Abraham? ¿Por qué no dijo el Dios de Isaac? ¿Por qué acentúa el Dios de Jacob? Porque Jacob se identifica de una manera extraordinaria
en este tema de la justicia, de buscar el rostro de Dios para hacer justicia, de que Dios venga y trate con él con limpio de manos, puro de corazón, que no elevara su alma a cosas vanas y que no jurara con engaño. Quizá, pastor, el asunto también anda que Jacob es el más humano de los tres nombres, el más parecido a nosotros, el que más nos modeló a nosotros, porque de Abraham podremos decir, es el padre de la fe, es demasiado alto, es un modelo demasiado alto. Así es. ¿Quién lo va a alcanzar? Isaac es ese hijo único, preferido, que heredó la promesa, y la palabra no detalla muchas cosas de Isaac, Así es. pero de Jacob Wow. cuenta todas sus cosas de vida. Y yo recuerdo a un escritor que leía, y él decía que Abraham nos muestra al Padre. Amén. Porque Abraham es el padre de la fe y Abraham nos modela un padre, al Padre creador. Que Isaac nos modela al Hijo. Porque Isaac es un hombre heredero, que heredó todo de su padre a Abraham. Y que anduvo por caminos similares a los que anduvo su padre. Así es. Pero Jacob nos muestra el trato del Espíritu Santo. Y acá queremos detenernos un tiempo porque es tan importante y tan extraordinario el tema de que Dios trate con nosotros. Entonces dice el pasaje, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Déjame decir algo, pastor. Amado y amado que nos escuchan, porque en esto tenemos que ser, aunque estemos por medio de una cámara y por una pantalla, nosotros tenemos que experimentar que estamos hablando frente a frente contigo en tu casa, como que si lo estuviéramos verdaderamente. Amén. Yo quiero confesar algo. Yo este salmo lo he leído muchas veces. Y cuando decía, oh Dios de Jacob, bueno, ahí dijo algo ahí. ¿Por qué mencionó a Jacob? No me interesaba mucho. Pero ahora que nos hemos detenido a analizar este salmo, me doy cuenta que en este programa no vamos a poder desarrollar esta afirmación, oh Dios de Jacob. Y entonces, sin duda, pastor. De modo que si te ha pasado lo mismo y estás en casa siguiendo este estudio, no te sorprendas, no te sonrojes, te vas a sorprender de lo que significa esta afirmación en esta primera parte de este salmo, en este primer movimiento, si fuera una sinfonía, como acabas de decir, que se detiene, es una sinfonía que va creciendo, como dicen los que les gusta la música, y de pronto hay un silencio, hay un corte. Así es. Oh Dios de Jacob. Entonces, esta palabra Jacob, la vamos a encontrar por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 25 y el verso 26. Y quizá usted nos ayuda y busca su Biblia y nos acompaña también a leer la palabra del Señor. Génesis 25, verso 26, está hablando a partir del verso 19 del nacimiento de Jacob y Esaú, que son gemelos. El verso 24, empezamos en el 24, pastor, Amén, ¿le parece? amén. Dice la palabra, cuando se cumplieron los días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella lo dio a luz. Tremendo. Quiero aprovechar, pastor, algo que no es del Salmo, pero quiero decirte lo siguiente. No sé a cuánto les pasó esto, pero yo cuando era un adolescente y tenía mis días de estar con mi novia, yo, la que soy mi esposa, yo decía, y nos irá a premiar el Señor con hijos. Tremendo. Y porque eso es todo un desafío. Sí. Y cuando llegó el tiempo del matrimonio y nacieron los hijos, pasó como esa incertidumbre, Esa que como varón esa angustia que como varón se tiene. Quiero decirle algo, si uno retrocede aquí, usted se va a dar cuenta que Isaac se casó con Rebeca, que es la esposa, la madre de Jacob, de 40 años. Y su esposa era estéril. 20 años pasaron para que nacieran estos dos hijos. Tremendo, amado pastor. Aquí hay toda una enseñanza. Aquellos que tengan problemas de esterilidad, o que crean tenerlos, o que no vengan los hijos con la prontitud que desean, hagan lo que hizo Isaac. Buscó y oró y clamó,
y cuando le llegó la semilla, vinieron dos. Bendito sea el Señor que sabe recompensar Amén. a uno por año, a uno por 10 años salió. A uno por cada 10 años, sí. Y entonces, de Esaú se dice una frase que no es común entre nosotros. Esa palabra pelliza, lo que significa era que era velloso, que estaba cubierto por vello. Eso es lo que significa. Y luego la palabra dice algo que uno tiene que creerlo porque la palabra de Dios lo dice. Y porque sabemos que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Amén. Pero es una afirmación que te rompe el paradigma de tu pensamiento, porque usted no piensa que un niño de estado de vientre pueda trabarse de la mano, trabarse del talón de su hermano. Pero eso es lo que dice la palabra. Y la palabra lo dice porque en los tiempos actuales, pastor, incluso nosotros hemos visto cómo hay tantos nacimientos de gemelos que vienen unidos por la cabeza. Así es. Unidos hasta por un brazo. Y algunos los logran separar, la ciencia médica los logra separar. Pero aquí era un trabar, pero era de fuerza. Venía agarrado de su hermano. En aquel tiempo no había ultrasonido. No. Seguro el mensaje que estaba diciendo Jacob desde el vientre de su madre, aquí estoy yo, no vayan a levantarse, madre, no vayan a levantarse porque todavía soy alto yo. Da la idea de que hay una lucha por la primogenitura desde el vientre, amado desde el pastor. vientre. Que hay una lucha por cuál es el primero desde el vientre. Entonces, dice la palabra que así, y salió después su hermano, trabada su mano al calcañar. Un día de estos vi una imagen de un niño recién nacido que caminaba, sostenido por el doctor. Y me sorprendió, ¿sí? Porque no es lógico, no es normal. Y el niño, el doctor recién nacido, el doctor lo sostiene y el niño está dando pasos. Entonces la ciencia estaba loca, ¿cómo puede ocurrir tal cosa? Y es parecido a lo que dice acá. Son esas cosas donde Dios interviene y donde Dios pone su mano. Ahora, esa palabra... Bueno, pastor, no nos asustemos mucho. Cuando nosotros nacimos con los ojos cerrados y éramos como los ratoncillos, abríamos los ojos a los 3 o 4 días, hasta los 8 días. Y ahora los niños ya salen con el celular en la mano, dando mensajes. Yo soy testigo de que nacen con los ojos abiertos, porque así fue uno de los míos. Entonces, esa palabra... trababa su mano a su calcañar. La palabra calcañar es la palabra talón. Salió agarrado del talón de su hermano. Era como una competencia. Usted no me deja, aquí voy yo afuera. Y casualmente eso es lo que significa la palabra Jacob. La palabra Jacob es el que toma por el talón. Eso es lo que significa. El que toma por el talón. O también el suplantador, pero en la palabra suplantar no tiene una connotación peyorativa, sino que tiene una connotación de el que está, el suplente, el que está esperando para reemplazar a otro, el que está esperando que aquel caiga de la gracia de Dios para él tomar el lugar. Pastor, y aquí hay, amado y amada que nos escucha, aquí nosotros tenemos una tipología de lo que vivimos con los sistemas de gobierno que tenemos. Claro. Hay un presidente y un vicepresidente en todos los órganos. Una junta directiva, por más simple que sea, un presidente y un vicepresidente, porque hay un mensaje, somos temporales. ¿Y si el presidente falla? Somos pasajeros. Pueda que esté ausente por cuestiones de ocupación o por cuestiones de salud o porque muere. Hay que tener el reemplazo preparado. Ese es el mensaje que la sociedad tomó de este nacimiento. Exacto. Y entonces, vamos a darnos cuenta que Esaú y Jacob son dos muchachos bien distintos. De hecho, el verso 27 lo dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, era un hombre de campo, era un hombre de andar en la montaña, era un hombre de andar sudando, era un hombre de, bueno, los que son de aquí de Buenos Aires nos van a entender eso de los que les gusta andar en la montaña y cazar animales. Y dice la palabra... Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esa palabra quieto
es una palabra que en hebreo significa perfecto. Habla del carácter de él. Habla que era un hombre íntegro. Habla que era un hombre cabal. No habla tanto como que el otro andaba en la montaña y él ahí durmiendo en la casa. No está hablando de eso. Sino que es una afirmación del carácter de él, que era un hombre cabal, era un hombre perfecto y que habitaba también en tiendas. Y eso nos hace un contraste, mientras que el hermano cazaba y usted tiene que estar en la montaña, ¿verdad? Era un poco asociable. Ajá. Y en cambio, Jacob era un hombre quieto. Y entonces, a partir de esa distinción y a partir de esa lucha entre los hermanos, que Jacob había nacido del menor, pero que Dios tiene la costumbre de usar el menor, que Dios es un Dios que no siempre usó, escúchame, Dios nunca usó a quien se suponía que Dios iba a usar. Y por eso estamos usted y yo, porque somos los siervos de la última hora. Los siervos de la última hora. Y aquí esto, para los que están más adiestrados en la palabra y están mirándonos en casa, escúchame esto, amado y amada. Hay un principio de la primogenitura en la palabra. Ajá. Pero parece que nuestro Dios dio el principio, pero Él hace como Él quiere, porque Jacob fue el segundo. Así es. David fue el séptimo. Así es. Y ahí podemos citar a muchos personajes bíblicos que no era el primogénito. Al contrario, vimos, anoche estábamos compartiendo la palabra acerca del rey Josafat y su hijo Joram. Cómo lo designó como su sustituto, porque era el mayor, era el primogénito y fue el peor de todos los hijos que tuvo. Así es. Le dio muerte a todos los demás hijos. Así es. Porque sabía que él era el más limitado de todos los hijos. Así es. Entonces, aquí hay algo que tenemos que entender de nuestro Dios. Él nos marca un camino, pero Él es Dios. Amén. Entonces, la primogenitura significaba varias cosas. Significaba que el primogénito le tocaba el doble de lo que le iba a tocar a sus otros hermanos. Y que heredaba la bendición de ser la cabeza, de continuar con la herencia familiar, de tener la representación familiar, la continuidad de la familia, el ser cabeza de la familia y la bendición del padre. Cuando el padre moría, lo iba a bendecir. Eso significaba ser primogénito, a eso accedía. Y esa es la lucha que todavía en la sociedad tenemos. Amén. Porque nuestra sociedad se ha polarizado. El hijo mayor es el que paga todas las consecuencias de los padres que aprendemos con el hijo mayor, y al final el preferido es el hijo menor. Tremendo, ¿eh? Bendito sea el Señor. Pero hay misterios que la palabra están aquí, amados y amadas, revelados, que nosotros, si no lo leemos con detenimiento, si no entendemos que esta es palabra de Dios, que esta es palabra por la cual podemos vivir, estamos menospreciándolos. Y por eso vivimos en un montón de crisis en la sociedad. Así es. Estamos corrigiendo cosas que la palabra nos ha prevenido ya desde hace miles de años. Amén. Y a partir del verso 29, pastor, nos da una escena que queremos ilustrártela un poco. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. Ojo, que la palabra del Señor hace énfasis en que Esaú estaba cansado. Es uno de esos días en que Esaú salió a cazar y no cazó nada. Lo único que pasó fue que se cansó. Le pasó como nos pasa a los que a veces vamos a pescar con un hermano de la iglesia, se llama Rodrigo, no sé, Rodrigo, que vamos a pescar al cierpe y no traemos nada. ¿Ah? Por lo menos que llama a Rodrigo, que se pesca. Rodrigo pesca por nosotros. Sí. Y entonces le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto, dice ahí la justificación, que fue llamado su nombre Edom, que es como se le conoce a la descendencia de Esaú después de eso. Pero mira la respuesta de Jacob, de aquel que venía trabado del talón. Y Jacob respondió con inteligencia, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. ¿Qué clase de propuesta, pastor? O sea, Jacob estaba prevenido desde el vientre de la madre que él tenía que llegar a ser el primogénito. Y como no lo fue por naturaleza, sabía que había un designio eterno. Y él tenía que
agenciarse el modo y el medio para lograrlo. Y por eso la fórmula fue comprarla. Y mira qué tremendo, pastor. El verso 32 nos da algo que da tanto dolor, tanto pesar en el corazón por la actitud de Esaú. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y realmente no era la primogenitura, sino la bendición de papá. ¿Para qué me va a servir la bendición de mi papá? Si me estoy muriendo de hambre. Mira qué tremendo cuando algunas veces pensamos que es un plato de lentejas lo que aquel día estaba haciendo, pero alguna cosa ahí que estaba cocinando. ¿Y cómo puedes? Si fuera un dominicano que conocemos, diría un asopado, ¿ah? Un asopado, un sancocho. Me sonó los gandules. Un sancocho, sí. Y entonces estaba cocinando ahí y viene su hermano cansado y Jacob quería lo que él tenía y entonces y el otro le pide comida y le dice, pues vamos a hacer un cambio. Véndeme tu primogenitura. Aquí lo que pasa es que Esaú pensó demasiado en el presente. Así es, pastor. En el ya, en el inmediato. Pastor, yo tenía un amigo, o tengo un amigo, con el que no comparto ahora, que compartimos ministerio hace como unos 18 años. Y siempre hacíamos planes por la obra del Señor. Amén. Y yo hacía planes a 3, a 5 añs, a 10 años. Y él me decía a mí, amado, yo siempre rabanito, yo hago planes para 22 días. Eso es lo que le pasaba a Esaú, quería cosas inmediatas. Entonces queremos darte dos cosas con respecto a esto. La primera, nunca tomes decisiones permanentes cuando estás cansado. Escúchame. Y ni enojado. Ni enojado. Ese es un principio que siempre se lo he dicho a mis hijos, nunca tomen decisiones cuando están enojados. Entonces, nunca tomes decisiones permanentes cuando estás cansado. No tomes decisiones para casarte cuando estás cansado. No tomes decisiones por tu familia cuando estás cansado. No tomes decisiones de renunciar cuando estás cansado. Porque nuestra mente no está cuerda cuando está cansado. Y no vivas la vida de una manera como al presente, sino que tenemos que tener una mente de largo plazo. Porque la palabra del Señor nos enseña, creo que en el libro de Hebreos, pastor, que luego se arrepintió y luego se dolió. En el libro de Hebreos capítulo 12 verso, vamos a ver, 16, dice, 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Profano incrédulo, ¿verdad? Profano incrédulo o sin Dios, que no te interesa a Dios. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Wow. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué pasaje tan tremendo, pastor. Este pasaje es tan desafiante. Amado y amada, muchas veces el error que cometemos es tan fuerte, es tan grande, nos marca tanto, que aunque nos arrepintamos, somos perdonados del pecado, pero la consecuencia hay que vivirla. El ejemplo que más usamos a nivel de iglesia es el caso de la pareja que cae en fornicación y tienen un hijo y después se arrepienten porque ya no pueden convivir, pero tienen que criar a aquel hijo. La madre tiene que cargarlo y el padre tiene que pagarle la pensión. Así es. Por más que digan, pecamos, pero ya hay un hijo. Así es. Hay que hacerle frente. Hay que hacerle frente. Entonces ahí, aunque se llore y se procure con lágrimas, hay que hacerle frente a la responsabilidad. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Él pudo haber llorado y se arrepintió, pero ya había menospreciado la bendición de la primogenitura. Amén. Y dice el verso 25-33, y le dijo Jacob, júramelo en este día. No le dio el plato así nomás. Dijo, no, ponle la firma a esto. Júramelo en este día. Y él se lo juró. Para los que nos siguen escuchando y los que nos están mirando, aquí juramento, porque tenemos que ser bien puntuales. Amén. Con esta. Juramento es como que usted vaya donde un notario público hoy y haga una declaración, donde haga una promesa, donde usted le decida regalar
su casa a su hijo o a alguna persona querida y usted va donde el notario, póngame por escrito que yo le estoy donando esta casa a mi hijo. Ese era el rango del juramento en ese entonces. Nosotros en el pacto, en el pacto renovado, el pacto de la sangre en el que vivimos, el pacto de la gracia, la palabra no nos permite jurar porque nos dice, la instrucción es que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Amén. Pero, no es que no tenga trascendencia y no tenga que tengamos compromiso con nuestra palabra. Así es. Y aquí Jacob fue muy, muy sensato y muy prudente. No vaya a ser que después te arrepintas y cómo hago yo para demostrar que sí me la vendiste. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y dice esto la escritura, así menospreció Esaú la primogenitura, menospreció, menosprecio, le dio menos valor de la que realmente tenía. Porque le interesaba era saciar su hambre en ese momento. Y pastor, ¿cuántos sigue pasando esto? Amado y amada que nos está mirando en casa, ¿cuántos errores seguimos cometiendo porque tomamos decisiones solamente por el presente? Y no somos, como hablábamos el lunes, mansos y humildes para llevar con sufrimiento la prueba del día porque mañana será mejor. Amén. Lo que estamos viviendo, lo que estás viviendo hoy es una estación. No comprometas tu futuro por la estación que tienes hoy. Porque Dios tiene bendiciones para tu vida. Ahora, al contrario de la actitud de Esaú, miremos por un momento ese Dios de Jacob. Ese hombre que empezó a apoderarse del Dios de Jacob. De que se empezó a operar y sigamos contextualizándolo con el Salmo 24. Correcto. Está la generación vamos a ver, la segunda afirmación. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. No es un asunto que sea fácil, ni es un asunto que sea express ni instantáneo. Hoy por hoy todo es muy rápido. Vea, pastor, yo voy a contar esto para todos los que nos miran y que de alguna manera me recuerdan en esta comunidad. Yo empecé a trabajar aquí en el año 85 y recuerdo que cuando una persona llegaba a mi oficina para hacer una escritura, venía, me daban los datos y yo viajaba todos los miércoles a San José. Iba a San José al registro, hacía el estudio y lo citaba. Y por más rápido que hiciéramos las cosas, una escritura duraba 15 días para darle garantía a la persona de que no habían embargos, de que no habían ningún compromiso de la propiedad, que podía comprarla con toda confianza. Después de que empezó la era de internet, ¿cuánto se dura ahora? 15 minutos. Wow. 15 minutos. En un minuto se hace el estudio, en 15 minutos se echa la escritura. Tremendo, pastor. Y antes eran 15 días. Tremendo. Y eso es lo que está pasando aquí. Amén. Lo que está pasando aquí es que las cosas Esaú las quería solucionar de manera muy, muy, muy rápida. Y ahora no salimos a la casa. Alzamos el teléfono y hay muchachos que tienen una motocicleta y trabajan express. Enhorabuena porque llevan el pan en forma honesta a su casa. Claro. Pero ahora nos hemos hecho de todo express, de todo instantáneo, todo es flash, todo es rápido. La televisión nos pone superhéroes. Así es. Y los que lloran y los que se quiebran, eso no son dignos. Amén. De los valores terrenales. Pero tenemos que saber que todo tiene un tiempo y hay que esperar los tiempos. Amén. Y entonces vemos como Jacob, al contrario de su hermano, Jacob valora tanto la primogenitura que él es capaz de comprarla, que él es capaz de tomarla, que él es capaz de seguir trabado del talón de su hermano, ser el suplente. Tú no quieres jugar, yo estoy dispuesto a jugar. Es como aquel que no quiere entrenar y que tiene pereza de entrenar, y hay otro en la banca que corre todo el día. Y es el tema con el perdón de ahí de nuestros amigos que nos ven, ¿verdad? Keylor Navas, ¿verdad? Que yo recuerdo la expresión de Iker Casillas. Dijo, la expresión de Iker Casillas cuando vio a Navas entrenar, ese hombre entrena como un animal. Esa fue la expresión de él. Y rapidito salió huyendo, porque ¿quién puede, relajado, repartiendo autógrafos y disfrutando la fama,
y otro tipo, pastor, corriendo todo el día. Y ojo con esto, ya que ha citado a este compatriota que ha llevado tan alto el nombre de nuestro país por el mundo entero, lo vemos con mucho regocijo levantando la copa de la UEFA, de la UEFA, Conca del Champions. triunfo. Pero ¿cuántas horas de Oh. sacrificio ha habido ahí? Así. ¿Cuántas horas de esfuerzo? Porque es realmente impresionante la manera como este joven entrena, pastor. Por eso Pablo decía, si nos esforzamos tanto por una corona terrenal, ¿por qué no nos esforzamos de la misma o más manera por alcanzar la corona de gloria? Entonces la actitud de Jacob es, tú menosprecias la primogenitura, no, yo estoy dispuesto hasta quedarme sin comer con tal de tener esa primogenitura. Yo quiero esa primogenitura, yo quiero ser bendecido por Dios, quiero ser el que hereda esta herencia de bendición, yo quiero ser la cabeza de esta herencia de bendición que no empezó en mí, sino que empezó en mi abuelo y siguió con mi padre, y yo quiero ser heredero de esa bendición. Y si bien estamos en la línea de la bendición, porque somos hijos, y si somos hijos somos herederos, no significa que va a caer como el agua cae de las nubes. Así es. Hay que luchar, amado y amada. Tenemos que esforzarnos. Por eso nuestra invitación es, usted quiere acercarse a este Señor, a este que bendice con salvación y que bendice con justicia. Hay que levantarse antes que el sol aparezca, a buscar su rostro, a bendecir su nombre, a clamar por su familia, a clamar por su empresa, si tienes tu empresa, a clamar por esta ciudad, a clamar por la iglesia, a clamar por esta nación. Bendecimos al presidente y a todos los que nos gobiernan, porque bien nos va si gobiernan bien. No vamos a poner a maldecirlos solo porque no son del partido político que Así quizás es. sea de nuestra atención. Tenemos que tener esa actitud, y esa es la actitud de Jacob. Y además apenas empezaba la prueba, Jacob, porque Así es. aquí fue como se desató más bien. Ahí empezaron los problemas de la vida de Jacob. Ahí empezaron, con la primogenitura empezaron los problemas. Y luego, la palabra de Dios avanza un poco más, pues nos dice qué fue lo que ocurrió en el tiempo en el que la primogenitura, o sea, la bendición, tenía que venir a las manos de Saúl. Ya se le había olvidado el plato temporal que se había comido. Y ya se había olvidado de aquel tema. Entonces dice en el capítulo 27, el verso 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado a mí como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pastor amado, el pacto había sido en secreto. Sí. No le habían contado al que su iba a padre. bendecir lo que había pasado. Y además, Esaú se estaba, como decimos aquí, a lo tico, se estaba haciendo el maje. Si mi hermano no se da cuenta, le vendí la primogenitura, pero siempre me voy a dejar yo la bendición. Tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de la mala actitud de Jacob, pero no hablamos de la mala actitud de Esaú, que sabiendo que había vendido la primogenitura a su hermano y que se lo había jurado, ahora se hacía el... Porque la narración sigue, solamente me adelanto para contextualizarlo. La narración sigue que la madre tuvo que intervenir porque Jacob estaba ausente. Así es. Y la madre le dijo, aligérate porque tu padre va a dar la bendición de la primogenitura y tu hermano va a tomarla. Así La es. actitud de un hombre correcto, como si Esaú hubiera sido un hombre correcto, Si hubiera sido, como dice, quieto, si hubiera sido perfecto. se hubiera como dice. pedido perfecto, un hombre maduro. Así es. Es decirle a su hermano, Jacob, ven acá. Yo hice un mal negocio seguro, pero yo te cedí mi primogenitura. Papá va a bendecir al primogénito. Ven y preséntate delante de él. Amén. Pero no. Y cuando su madre le dice a Jacob que tome el lugar de su hermano, mira la respuesta de Jacob, porque Jacob es un hombre íntegro. Verso 12, quizá me palpará y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición en lugar de bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a la voz y ve
y tráemelo. Entonces uno se da cuenta que Jacob está obedeciendo a la voz de su madre, que Jacob está escuchando a la voz de su madre. Y aquí, en esta parte, pastor, a uno le duele en el corazón de ver la forma como Esaú termina sus días, como Isaac termina sus días, y lo vamos a afirmar para que usted vea cómo termina la vida Jacob. Por eso es el Dios de Jacob, porque Isaac termina su vida viejo y sin entendimiento, sin saber cuál de sus dos hijos era quienes iban a heredar. No conocía a Dios, no conocía al Dios de la herencia y no sabía cuál de los hijos transmitirla. Y tuvo que ser ayudado. De alguna manera, Rebeca pudo entender más el plan de Dios, pastor. Bueno, y eso no es solo en el tiempo de Rebeca, sigue siendo en la actualidad. Pero, y no decimos mucho porque si no después tenemos que llegar a casa a dar explicaciones. A dar explicaciones. Pero veamos esto, amado y amada. Siempre seguimos con el mismo sentido. Esta palabra no es para ritos. Esta palabra no es para enseñarnos a nosotros dogmas. Esta palabra nos enseña vida. Por eso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos realmente dándonos cuenta aquí? El Padre tenía un propósito. Amén. El Padre tenía un propósito y en su propósito Jacob iba a ser el bendecido. Amén. Y entonces el Padre se proveyó de un vigilante que le guardara la espalda a su hijo, al que él había decidido bendecir, que era Jacob. Y por eso Rebeca escucha cuando Isaac le está diciendo a Esaú, y Isaac está actuando bien, es su hijo mayor, es el primogénito. Y Rebeca dice, yo sé que estos dos muchachos hicieron un negocio diferente. Y trae la justicia. Y Esaú no está siendo honesto ni justo. Casualmente, Rebeca trae la justicia. Incluso está tan segura de que iba a traer la justicia que le dice, si va a haber maldición para ti, que caiga sobre mí. Tremendo. Porque ella sabía que no había maldición, porque lo que estaba pasando es que Esaú se quería aprovechar deshonestamente. Quería faltar la palabra que había empeñado a su hermano. Quería faltar a la palabra y no era leal. Qué principio que sigue golpeando hoy a la humanidad. La falta de lealtad. Dice un salmo, aquel que aún jurando contra sí mismo mantiene la palabra, aun cuando sea contra sí mismo. Aunque seas perjuicio para él. Aunque sea en perjuicio de sí mismo. ¿Cómo nos falta eso? Amén. Y entonces el pasaje continúa diciéndonos que mientras andaba Esaú cazando, y usted sabe que vigilar la presa y todo eso, Rebeca fue y agarró uno de los cabritos de la casa, lo preparó, lo cocinó y como recuerdas que leímos que Esaú era velloso, entonces agarró de la piel del animalito y se lo puso en los brazos, porque el otro era lampiño, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que dice que a mí me llama la atención, y el verso 22. 22 dice, acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Hermano, esto acá tiene un voltaje tremendo. La voz es la voz de Jacob, pero las manos es las manos de Esaú. Hay gente que dice, pero no hace. Y hay una distancia ahí. ¿Qué dijimos? Que de corazón puro. Limpio de manos. Limpio de manos. Puro de corazón. Aquí limpio de manos. Y aquí había un replanteamiento de las manos. Así es. Y entonces, cuando su padre lo bendijo, y dice el 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac, y era el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Aleluya. Dios pues te dé el rocío del cielo, y las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvete pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Solamente tenía un hermano y su madre tenía solamente
un hijo. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Estaba bendiciendo su descendencia. Así es. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y trajo a su padre. Y le dijo, levántese mi padre y coma y de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo primogénito. ¿Mentiroso? Mentiroso porque Mentiroso. le había vendido. Ya no era primogénito. Claro. Y Esaú, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que ha venido aquí, que trajo casa? Y me dijo, y me dio y comí, y de todo antes que tú vinieses. Y yo le bendije y será bendito. Ya estaba determinado. Porque hay una palabra, cuando la palabra sale de la boca, hermano, ya no hay manera de regresarlo. Eso es como subirse al árbol ahí, al higuerón, y arrancarle las plumas a la gallina y después tratar de volver a ponérselas. No hay manera de que eso vuelva a ocurrir. Y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esa es la afirmación de Jacob. Pero nosotros sabemos que su hermano, aunque usó el método, era justo y delante de Dios era justo porque Esaú había vendido la primogenitura. Y aquí es importante aprender esto. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará? ¿Quién subirá? Y entonces a veces nosotros queremos ser más perfectos que el Padre. Así. Y entonces decimos, bueno, y yo lo he escuchado en púlpitos, pastor, la verdad, que Jacob fue un engañador, que fue un hombre lleno de tretas, y la verdad que la palabra no nos dice eso. No. Porque encima de Jacob está la justicia del Padre. Amén. Y el Padre había sido testigo del juramento. No lo escuchó su madre, no lo escuchó su padre, pero ¿sabe quién lo había escuchado? El Dios del cielo, Dios del cielo lo había escuchado. recibido la bofetada en la cara de Esaú por el menosprecio, pero también había visto la actitud de aquel que venía trabado del talón, porque él quería la primogenitura. Y luchó por la primogenitura. Y la palabra nos dice ahora que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Es un asunto de tener la misma actitud de Jacob, de arrebatar el reino de Dios. De estas palabras de bendición para que rijan nuestra vida. No dejarnos gobernar más por los principios de las tinieblas, de que engañemos, de que mintamos, de que seamos hipócritas, de que seamos desleales, de que seamos adúlteros, que eso es mejor para triunfar. Hay que ser astuto. No, amado y amada que me escucha, el sendero correcto es el que el Señor nos ha señalado. Crea en Él. La justicia. La justicia de Dios. Y Esaú respondió en el 36, bien llamaron su nombre, el que viene trabado del talón, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura. Espérate, no se apoderó de la primogenitura, tú te la vendiste. Y además dice, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Tampoco es cierto. Tampoco porque era de él. ahí le había menospreciado la bendición. Así es. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Y la verdad es que no había guardado bendición para él. Por eso vamos a ver más adelante, porque el tiempo ya nos está ganando hoy, que cuando Jacob volvía 20 y algo de años después, él estaba seguro que Esaú lo venía a matar. Y el verso 38 me impresiona, pastor. Y Esaú respondió a su padre, no tiene más bendición, una sola bendición para mí, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. A pesar de eso, a pesar de que alzó su voz y lloró, el poder de la ofensa de aquel día que menospreció la primogenitura fue más grande que las lágrimas y el dolor que aquel día le trajo. Esto era simplemente, escúchame, esto simplemente era el dolor del parto, pero había habido un tiempo atrás, un tiempo de la semilla, un tiempo del embarazo. Y ese es el asunto. A veces nos comemos la piña y luego nos duele la panza. Y nos duele mucho cuando nos duele la panza, pero el problema fue cuando nos comimos la piña. Definitivamente, y la palabra dice en Hebreos 12 y 17, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya lo habíamos mencionado al principio,
lo procuró con lágrimas, pero ya no hubo oportunidad para arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya la decisión estaba tomada. Entonces, ¿por qué Dios de Jacob? Porque Dios le hace justicia. Porque Dios usa a su madre para hacerle justicia. Porque ciertamente en justicia le habían vendido. Nadie le puso un arma en la cabeza. Él vendió su primogenitura porque tenía hambre. Y luego Dios le hizo justicia cuando le salió la bendición a su padre. Aunque pensaba que bendecía a otro, pero era Dios el que estaba bendiciendo a Jacob. Y amado y amada, tenemos que irnos. El tiempo, una vez más, ha corrido más de la cuenta. Yo creo que nosotros somos malos atletas. Yo creo que corremos lento. Corremos muy lento y el reloj es más rápido que nosotros. Y tenemos que despedirnos. Queremos bendecirte una vez más, solamente en el nombre de Jesús. Queremos pedir al Padre, como se lo pedimos, efectivamente, que bendiga tu alacena, que bendiga tu salud, que bendiga tu matrimonio, tu familia, que bendiga tu empresa, que bendiga todos tus pensamientos y que bendiga todo tu ser. Que bendiga el vientre de las madres y las fuerzas del varón con vigor. Que el Señor y Dios del cielo acampe alrededor de tu vida y te guarde de todo mal y te proteja de toda tentación. Amén. En el nombre de Jesús lo proclamamos y en ese nombre esperamos vernos mañana, si el Señor del cielo así nos lo permite. Bendiciones. Bendiciones, de nuevo. Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es